sesión número 3 sea por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 4 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Hemos recibido un correo electrónico del Gabinete del Fiscal Nacional excusando la asistencia del señor Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti, a la sesión ordinaria de la Comisión Especial Investigadora que se celebrará el día de hoy. Email de la jefa de gabinete del señor presidente del Consejo de Defensa del Estado excusando la asistencia del señor Raúl Letelier Battenberg para la fecha requerida, el día de hoy, solicitando a la comisión pudiera otorgarse una nueva fecha para que concurra a exponer los antecedentes solicitados la consejera Ruth Israel, integrante del Comité Penal de ese servicio. Un email del gabinete del señor Fiscal Nacional excusando la asistencia del director de la Unidad Especializada Anticorrupción, señor Eugenio Campos Lucero, a la sesión del día de hoy. Y finalmente, señor presidente, una nota del gabinete del señor Fiscal Nacional excusando al señor Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma, ya que no es posible su asistencia a la sesión que ha sido convocada, que era la del día de hoy. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿El último invitado no pidió reagendar? No. Ya. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Humada. Presidente, vamos a reiterar las citaciones Sí, para los invitados y lo otro, habíamos quedado de que se iba a enviar citación a la señorita Caramaros y que había quedado pendiente, no sé si el secretario nos puede dar respuesta a eso. Diputado Humada, le daré la palabra al señor secretario para que le Gracias. Sí, a la señora Caramaro no corresponde citarla, invitarla. Y la Secretaría no pudo invitarla, la responsabilidad de la Secretaría, porque no le pudo hacer llegar invitación porque no contamos con correo electrónico ni otro medio por el cual conectarnos con ella. Si alguien pudiera, se solicitó por el WhatsApp de la comisión si alguien podía ayudarnos con ese tema. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Diputado Humada, vamos a seguir intentando el poder localizarla para poder invitarla a la comisión junto al señor Alberto Larraín. Respecto a las demás citaciones, señor secretario, los gobernadores regionales particularmente pidieron reagendar el de Antofagasta, el de Valparaíso y el de Magallanes. Señor presidente, efectivamente invitamos a la sesión del a la última sesión del mes de diciembre al señor gobernador de Valparaíso y a Coquimbo. El señor gobernador de Magallanes aún no lo hemos invitado, pero usted me instruyó que Sí. lo contemplemos en esa sesión, que sería la próxima. Por favor. Entiendo yo. Muchas gracias, señor secretario. Diputado Winkler, que además está de cumpleaños, así que lo aprovechamos de saludar. Muchas gracias por venir a mi fiesta. No, quería si la Secretaría podría aclarar la condición de citables o no de los gobernadores. Ah, sí, no, si no tienen... No. Sí, no tienen obligación, vienen como invitados, pero al menos los que no vinieron manifestaron su disposición de poder venir, pero que sea reagendado. Y uno ya vino, que fue el gobernador Claudio Rego. Dicho eso, le damos la bienvenida al señor Miguel Crispi, asesor del segundo piso de La Moneda del presidente de la República. La citación tiene que ver por objeto precisamente la validación o acreditación respecto a las competencias de Procultura, que es el objeto de esta comisión a propósito de los recursos entregados a la Gobernación Regional de Antofagasta. Tengo entendido que tiene una presentación, señor Crispi, así que lo dejo con el uso de la palabra. Gracias, presidente, diputada, diputado. Estoy aquí presente para poder efectivamente colaborar con el objeto de esta comisión. En particular en mi rol de entonces subsecretario de Desarrollo Regional, los primeros 7 meses de gobierno, tuve la responsabilidad de validar a esta institución, a la Fundación Procultura, como institución subejecutora de un proyecto del gobierno regional. Gracias. Y por tanto el objeto de estar acá es poder esclarecer de alguna manera los procedimientos internos de la Subdere y cuáles son los elementos que tuve a la vista para tomar aquella decisión. Entonces, en primer lugar, quisiera dar cuenta del funcionamiento en general del programa de puesta en valor del patrimonio y en segundo lugar, en particular, lo referido a la Fundación Procultura y el proyecto que estaba ejecutando, o sea, que estaba trabajándose desde el gobierno regional, financiado por el gobierno regional, y al cual se solicita a la Subdere la validación de esta institucionalidad. A ver, en primer lugar,
El programa Puesta en Valor del Patrimonio es un programa de larga data. Nació el 2008 y nace en principio con una colaboración con el BID a propósito de la recuperación de iglesias patrimoniales en Chiloé. Luego de que eso ocurre con relativo éxito, es que comienza a consolidarse dentro de la oferta programática que tiene la Subdere y que ejecuta a través de los gobiernos regionales. Formalmente, este programa existe en una resolución exenta. Eso es lo que le da materialidad desde el punto de vista administrativo. Y son 2 resoluciones exentas, la primera en 2011 y posteriormente se reemplaza en 2016, donde se le hacen ciertos ajustes y esa resolución es la que dicta el funcionamiento del programa. Estas resoluciones identifican las normas en base a las cuales funciona el programa, su gobernanza, es decir, cuál es el rol de la Subdere, cuál es el rol del gobierno regional, cuál es el rol en el caso que correspondiera de estas entidades subejecutoras, de quién es el financiamiento, cómo se controla el financiamiento, todo eso está en esta resolución exenta. Creo que para esclarecer de alguna manera el rol de la Subdere es que la Subdere puede jugar 2 roles en estos programas. Los programas de recuperación patrimonial, que son parte de este programa, lo ejecuta la norma. Lo más habitual es que lo ejecuta directamente el gobierno regional, a través de un presupuesto que está en el FNDR. Cuando ocurre de esa manera, y es un presupuesto del gobierno regional, la Subdere básicamente tiene un presupuesto, pero el presupuesto es del gobierno regional, está en el FNDR. Hay otras situaciones donde el gobierno regional quiere subejecutar a través de una fundación sin fines de lucro. Y en esos casos, lo que debe hacer es validar esa decisión, que es a solicitud del gobierno regional, le pide la validación a la Subdere. Y hay una tercera escenario, que es que además del financiamiento propio que tiene el gobierno regional, le solicite un complemento o suplemento a la Subdere. Eso también es algo muy habitual. Yo traje aquí un listado, después se puede solicitar por transparencia, pero de distintos proyectos que se han ejecutado en las regiones de Valparaíso, del Maule, Antofagasta. Bueno, en general todos tienen un cofinanciamiento. Eso es muy habitual. Pero esto de alguna manera se echa a andar con la iniciativa del gobierno regional, ¿ya? Ahora, en particular, respecto a esta situación a la cual tiene como objeto investigar la comisión investigadora. Como he señalado, en primer lugar, la iniciativa que se está investigando es una iniciativa que nace desde el propio gobierno regional de Antofagasta y nace con anterioridad a que yo fuera subsecretario de Desarrollo Regional. Es decir, nace con anterioridad al gobierno del presidente Gabriel Boric. En términos de una cronología que creo que ha ayudado a otras comisiones a establecer como cierta orden de los hechos, yo tengo las comunicaciones que voy a hacer entrega a la comisión presidente para que las puedan revisar después en detalle. Pero en términos de comunicaciones, la primera comunicación sobre este proyecto que hay entre el gobierno regional de don Rodrigo Díaz con la Subdere solicitando la aprobación, la validación institucional. Ay, perdón, disculpe que es muy distinto. De don Ricardo Díaz. A la entonces la subsecretaria de Desarrollo Regional Virginia Troncoso, es con objeto de obtener la aprobación por parte de la Subdere de la Fundación Procultura como institución subejecutora del Estado para objeto de ejecutar el proyecto que se está discutiendo acá. Eso es si mal no recuerdo, en enero o febrero de 2021. Posteriormente, una segunda comunicación. En junio de 2021 hay una segunda comunicación del gobernador Ricardo Díaz solicitando se considere nuevamente esta solicitud de la validación de Procultura como institución subejecutora del proyecto. Esa es la segunda comunicación. Después hay una tercera comunicación que ya es de parte, en ese caso, de la primera autoridad de la Subdere, que era mi persona, en que se le responde positivamente. Eso es el 14 de junio de 2022. En ese momento
voy a profundizar en las razones, pero en ese momento es cuando está el oficio formal con mi firma en que se valida esa decisión. Posteriormente, el 7 de julio, hay una solicitud ya no por la validación, porque estaba validado, sino por obtener recursos adicionales. Ahí se solicita la suplementación de recursos. Y por último, hay una quinta comunicación, de nuevo de mi parte hacia el gobernador regional, en que yo niego esa solicitud de recursos adicionales, de suplementación de recursos. Diputado, buen día. En base, entonces esa es como la cronología. En base a qué elementos es que se valida a la Fundación Procultura para participar como entidad subejecutora. Como le señalaba, presidente, este es un ámbito de decisiones que está sumamente normado. Y en este caso, dada la naturaleza de este proyecto, la participación de la Subdere es bastante acotada porque es la de validar la solicitud que hace el gobierno regional. El procedimiento interno de la Subdere es que hay un equipo, que es el equipo del Departamento de Patrimonio, que depende de la División de Desarrollo Regional, que valida y evalúa en función de la resolución exenta y la guía operativa la dimensión organizacional, la dimensión financiera, la dimensión de la experiencia que tenga esta entidad, para finalmente entregar un puntaje. No es un procedimiento arbitrario de que lleguen distintos documentos a la primera autoridad, en este caso la Subdere, para que tome una decisión arbitraria, sino que se hace en base a un puntaje. Esto está en la guía operativa del programa, donde están los distintos ámbitos que se evalúan respecto al programa para validar, en este caso, el tema de si aprobar o no la solicitud de que un tercero, una fundación sin fines de lucro, participe como colaborador. Y finalmente hay una evaluación, que es el documento. Todos estos documentos también los voy a dejar en su poder, presidente, pero finalmente está la evaluación institucional de subejecutor de la Fundación Procultura, que realiza el programa puesta en valor del patrimonio de la Subdere. Este documento yo creo que es bastante relevante porque da cuenta de la ausencia de arbitrariedad y que de lo que da cuenta es de la ejecución de un procedimiento que está estrictamente normado. No hay nada excepcional en esta validación, más allá del fondo, más allá de hoy día una situación que está incluso en tribunales. Pero en relación a la ejecución del procedimiento, aquí han habido en el pasado 7 solicitudes de gobiernos regionales registradas para obtener la calidad de entidad subejecutora. O sea, hay 7 que se han aprobado, perdón. Y se han aprobado cuando han alcanzado un puntaje que establece la guía operativa y no lo han obtenido cuando no han obtenido ese puntaje. En el caso de esta solicitud en particular, la guía operativa que evalúa temas asociados a los recursos de la fundación, de su organización, de la experiencia, de eventuales conflictos, finalmente hay una tabla que es una evaluación institucional detallada para la fase de análisis. Cada una de estas dimensiones de la tabla ofrece un puntaje. Lo que señala la guía operativa es que finalmente, en una escala de 1 a 100, cuando una institución obtiene un puntaje superior a 75, lo que corresponde es validarla como entidad subejecutora. Que fue el caso, buenos días, que fue el caso de una solicitud donde en esta evaluación que hace el equipo de patrimonio de la Subdere, esta entidad obtiene un puntaje de 97.5, si mal no recuerdo, 97.1. Estos son parte de los antecedentes que finalmente llega al escritorio del subsecretario del momento, mi persona, para validar una decisión que tiene un procedimiento que acompaña distintas firmas de distintas, de un jefe de departamento, del jefe de la división, del jefe jurídico, para ver que todo está en norma. Por tanto, lo que me interesa transmitir, por supuesto, a continuación poder responder a todas sus preguntas, es que el rol que le toca a la Subdere en este caso, porque la investigación del caso Procultura hoy día está
ampliada a, desconozco particularmente, pero distintas regiones del país. Son miles de millones los que están en distintos convenios o contratos con el Estado. En particular, me interesa poder esclarecer el procedimiento que hubo respecto al caso Fachadas en Antofagasta, y a cómo lo que se hizo fue lo que correspondía, que era ejecutar un procedimiento normado en una declaración exenta, o sea, en una resolución exenta, en una guía operativa, lo que finalmente, de alguna manera, acota el ámbito de acción de la autoridad, con los antecedentes que se conocían a la fecha, que efectivamente es una situación que ha ido avanzando con distintas aristas en el tiempo. Entonces, eso, presidente, para introducir de alguna manera el funcionamiento del programa y la labor que me tocó ejecutar durante ese periodo del año 2022 como subsecretario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Crispi, por su exposición. Dejo abierto el uso de la palabra. Diputado Winter, diputado Humada, diputado Castro. Diputado Winter. Sí, en primer lugar, solo para efectos del acta, entiendo que el señor Crispi está hoy día en calidad de ex subdere y no en calidad de su actual cargo como asesor del gabinete del presidente de la República. Solo quería dejarlo en el acta como para el contexto de la conversación. Yo quería pedirle que ahonde en algunas cosas que ha dicho el señor Crispi respecto a esta distinción que se hace entre lo que es propiamente lo que autoriza o no el subsecretario versus los procedimientos internos de la subsecretaría, ¿ya? Porque entiendo que las calificaciones que usted plantea son calificaciones que tienen procedimientos estandarizados con anterioridad a la llegada suya al cargo por funcionarios que también probablemente no son parte de lo que coloquialmente se llama los funcionarios políticos de la subsecretaría. Y después, si nos podría aclarar entonces, luego de eso, por qué motivos, entiendo que ya lo hizo quizá, pero le quería pedir que fuera más lato en aquello, por qué motivos usted rechazó esta solicitud de extensión de dinero. Gracias, diputado Winter. Diputada Ahumada. Gracias, presidente. Yo creo que es importante aclarar, y justamente en ese rol de subdere, primero consultar a Procultura. Usted le autorizó esta subejecución o ejecución en Antofagasta, pero ¿en qué otros gobiernos más autorizó a Procultura? ¿O solo fue Antofagasta? Lo otro, usted habló que hay categorización y una de esas es experiencia. Procultura no tenía ninguna experiencia para lo cual se le había entregado que se adjudique, digamos, y pueda cumplir el rol de mejoramiento o recuperación de fachadas por el tipo de fachada particular que teníamos nosotros en el centro de Antofagasta. Y que cuando usted aprueba ese proyecto o autoriza, estamos hablando del año 2022, cuando los dueños de la mayoría de las fachadas en Antofagasta ya había pintado sus fachadas. Entonces, cosa que además no hace sentido porque se sigue avanzando con este proyecto, que además como base prioritaria más bien tenía contratar a personas, y los recursos más bien iban a sueldos y a capacitación que a recuperación de fachadas propiamente tal. Eso fue la justificación que se dio de parte, por ejemplo, del gobierno cuando se explica un poco el proyecto. Y por otro lado, cuando el señor Orrego, que estuvo aquí y nos habló de Procultura, nos dice que más que la experiencia, al menos ahí se le entrega a Procultura ese proyecto de salud mental porque tiene más bien patrimonio y no experiencia, que por lo demás no justifica en lo absoluto la razón de haberle entregado millonarios recursos a Procultura. Eso, presidente. Gracias, diputado Humada. Diputado Castro. Gracias, saludar a don Miguel Crispi. Preguntarle, usted habla de que llega con varias firmas, con varios sedazos, esta información acerca de cuál es la idoneidad y si tiene conflictos esta entidad para poder trabajar con usted y para poder firmarse. Estas unidades no se dieron cuenta de algo que fue expuesto en esta comisión con respecto a que las
muchas empresas de las que trabajaban con Procultura eran SPA, estas SPA dueñas de personas que trabajaban en el mismo Procultura. Eso simplemente se pasó de largo. ¿Lo sabe usted? ¿Lo sabía usted? ¿Lo sabe alguien de su equipo? Eso a mí me preocupa mucho, porque efectivamente estamos viendo y nos hemos dado cuenta de que aquí Procultura la verdad es que se hacía triangulación de plata. O sea, si eso es así, se hacía triangulación de plata, acá se robó plata, son ladrones la gente de Procultura, nos hemos dado cuenta en esta comisión. Y eso me deja a mí con una disyuntiva, una pregunta muy, muy profunda. ¿Fuimos capaces de darnos cuenta de eso? ¿No se dieron capaces de darnos cuenta? ¿Quién hoy día paga el que no se dieron cuenta de ese problema? Eso, presidente. Gracias, señor Crispi. Gracias, diputado Castro. Yo tengo algunas preguntas también. La guía técnica, primera pregunta, la guía técnica la dictó este gobierno, es una guía técnica que viene de antes. En segundo lugar, ¿hubo modificaciones a esa guía técnica después de lo que ocurrió con Procultura, propuestas por usted o encabezadas por usted a propósito de que finalmente las manos terminaron en las personas que utilizaron de mala manera recursos públicos? En tercer lugar, se lo pregunté también al gobernador Claudio Rego, respecto al vínculo que él tenía previo con el señor Larraín, donde había trabajado con él en la Municipalidad de Peñalolén, lo había nombrado en un directorio de una corporación de la misma gobernación. Si usted conocía o conoce al señor Larraín, considerando que todos sabemos que era conocido del presidente Boric cuando era en su época de diputado, trabajó en su equipo parlamentario a propósito de el involucramiento que tuvo el exdiputado, ahora presidente, a propósito del tema de salud mental. Su expareja trabajó con el señor Larraín, por lo tanto, una pregunta legítima es si usted lo conocía, porque precisamente parte de las inhabilidades que establece la ley de bases generales de la administración del Estado es precisamente perder la imparcialidad o estar en riesgo de perder esa imparcialidad producto de la relación o conocimiento que se tenga con esa persona. Y eso la ley obliga a uno a inhibirse de participar en ese proceso. Eso es otra pregunta. En la resolución, yo tengo el oficio, no tengo el oficio, la verdad, tengo ciertos pasajes del oficio 2377 que usted envió cuando era subsecretario el gobernador Ricardo Díaz, que dice: la Fundación Procultura presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada al contar con experiencia similar en varias regiones del país junto a equipos profesionales idóneos para el desarrollo del proyecto. Esto imagino que forma parte de la guía técnica donde se van corroborando ciertos requisitos. Entonces, algunas dudas, yo no tengo la guía técnica, pero que me surgen es cómo se comprueba la experiencia similar en varias regiones del país, considerando algo que ya le preguntaron en la otra comisión, de que la Fundación Procultura no tenía el giro, o sea, el Servicio de Impuesto Interno tenía la venta al por mayor de libros y cosas de ese ámbito, por lo tanto no estaba dentro de su giro el pintar fachadas. ¿No es parte de eso, unos requisitos mínimos que establecer esa guía, el ver si la Fundación o quien se va a hacer cargo de esto tiene el giro, es decir, tiene las competencias para poder desempeñar este rol, considerando además que puede tener un problema incluso contable o de rendición de los recursos a propósito de que lo están destinando para un fin distinto para el cual se creó la Fundación Procultura? ¿Cómo corroboraron que eran los profesionales idóneos para el desarrollo del proyecto? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque y eso quizás también es parte, lo más probable, es parte de la guía técnica, porque, y lo decía el diputado Castro, es que al menos en la región de Valparaíso, imagino que en otras regiones del país, lo que el modo operandi era, se ganaba el proyecto de la Fundación Procultura y externalizaban esto a través de empresas con los mismos, de hecho, no como, con los mismos integrantes de la Fundación Procultura. Eso al menos se detectó acá en la comuna de La Calera. Entonces, ¿cómo determinaron que eran los profesionales idóneos para el desarrollo del proyecto? Y el tema del valor del metro cuadrado, que finalmente fue de 262.000 pesos, que fue obviamente algo inédito en todo nuestro país, que se cobre algo así por el metro cuadrado de pintura. Pero usted también señaló que esto iba más allá de la pintada de fachada, de que era una suerte de capacitación, una puesta en valor patrimonial. Quisiera que pudiera ahondar un poco con respecto a eso, porque ¿cómo uno evalúa eso? Porque esto finalmente era un proyecto de pintar fachadas. Por lo tanto, ¿cuál es el valor adicional de la capacitación respecto a este pintado de fachada? Y sobre todo, ¿cómo uno lo mide
monetariamente esto. No sé cómo lo puedes medir desde el punto de vista de una guía técnica. Creo que, y precisamente ese fue el flanco, creo yo, donde finalmente se terminó aprovechando este programa para efectos de generar recursos para el bolsillo y no precisamente para el beneficio de los habitantes de Antofagasta. Eso, diputado, le voy a decir. Ex subsecretario y asesor del segundo piso, señor Crispi. Gracias. A ver, creo que hay varias preguntas que se agrupan en el sentido de la evaluación del proyecto. Y es importante ahí distinguir que lo que hace la Subsecretaría de Desarrollo Regional no es la evaluación de un proyecto, sino que es la evaluación institucional de esta, y ahí puede haber efectivamente una brecha, ¿cierto? Como un vacío en que no se encuentren la propuesta que hace un gobierno regional, porque es el gobierno regional el que de alguna manera ofrece las credenciales institucionales de quien está solicitando la validación, y luego lo que hace posteriormente la Subdere, que es una validación institucional. Entonces, las preguntas respecto, por ejemplo, de los profesionales idóneos o de cosas particulares del proyecto no están a la vista de la Subdere al momento de la evaluación. Las preguntas respecto a qué es lo que hacen en particular los equipos son asuntos donde efectivamente como autoridad uno delega ciertas tareas en equipos técnicos en esta u otras instituciones. Lo que uno al final es responsable es de que se ejecute una norma, que nunca son perfectas, pero de que no hayan vicios en el espíritu de lo que dicta en este caso una resolución exenta o la guía operativa. Yendo de las preguntas, ¿por qué se rechazó? Preguntaba el subsecretario, el diputado Winter. El diputado Winter. No podría responder el detalle, pero hay decisiones que sí son más directas del subsecretario en el caso de la aprobación de fondos para proyectos. O sea, ustedes todos conocen la dimensión quizás más municipal, donde hay distintas solicitudes de municipios que solicitan recursos, y en ese caso hay un criterio político. En el caso de cuando yo fui subsecretario, mi criterio fue, en el caso, por ejemplo, a nivel municipal, fue financiar todos los proyectos que tenían una evaluación, o sea, que eran elegibles. Nosotros en ese periodo de 7 meses financiamos todos los proyectos que eran elegibles porque alcanzaban los recursos para aquello. Los proyectos que son de carácter regional, que participan del FNDR, son obras mayores. Y en ese caso, desconozco, no recuerdo el detalle, pero no tenía agarrándome a otra pregunta, no sabía yo que Alberto Larraín tenía una fundación que se llamaba Procultura, no conocía de esta fundación. Entonces, no había un elemento externo que estuviera orientando una decisión que no tuviera que ver con criterios generales que intentamos aplicar, como que hubiese cierta ecuanimidad entre proyectos que son de distintas regiones. Ahí son muchos los proyectos. En Antofagasta se han financiado varios proyectos de recuperación patrimonial. Tenía aquí el listado, pero no sé, la Biblioteca Regional de Antofagasta también fue financiada en parte con fondos de este programa de recuperación patrimonial. Entonces, no, lo sé. Respecto a la pregunta del diputado Winter, probablemente se rechazaron porque una relación de ecuanimidad entre proyectos de distintas regiones, pero en detalle no lo podría responder. Me preguntaba la diputada Ahumada si es que se habían validado en otras regiones a Procultura. La respuesta es que no. A lo largo de este programa, de lo que pude averiguar, también lo podría solicitar por transparencia a la comisión, pero son 7 las fundaciones que gobiernos regionales han solicitado esta calidad de colaboradores del Estado. Estaba Bomberos, estaba el Arzobispado no sé si de la región de los lagos o de la zona de Chiloé. En ese caso fue el Arzobispado para trabajar con el tema de las iglesias. O sea, son pocos los casos. En esos casos que ha alcanzado el puntaje se ha aprobado. Pero
yo no tengo antecedentes y también como subsecretario, como ya no soy subsecretario, no es que pueda como apretar o sea, hacer un mecanismo así express para obtener esa información. Pero a lo menos sé que por esta vía Procultura no tiene, o sea, la Subdere no validó a Procultura para otros proyectos de estas características. Respecto a todo lo que señala, lo que se preguntaba de la experiencia, que efectivamente es un elemento muy crítico. Yo creo que en eso se ha enfocado parte de la decisión de haber validado esta institución. Y en esto no es mi intención en lo más mínimo defender una institución que está siendo investigada por la Fiscalía por temas que se ven bastante oscuros. Lo que estoy dando cuenta es del procedimiento mediante el cual se tomaron estas decisiones. Y en este caso, como yo le señalaba a través suyo, presidente, no es el proyecto el que evalúa la Subdere, sino que es a esta organización institucional. Yo también lo señalé en la comisión que en ese momento presidía el diputado Castro, del tema del giro, de que no está en la norma que tenga que tener un giro preciso respecto, por ejemplo, al tema patrimonial, sino que la guía, que no fue modificada por nosotros, son anteriores la resolución exenta y la guía operativa, lo que da cuenta es de la experiencia, y en eso es lo que los equipos reportan, que también está en el documento que voy a entregar, es que esta fundación tenía experiencia en otros proyectos en otras regiones en el ámbito de la cultura y el patrimonio. Pero como le digo, no es mi intención defender a la fundación, sino dar cuenta del procedimiento en base al cual se tomó una decisión. Respecto a las empresas relacionadas, no tengo antecedentes de esa situación. Me parece gravísimo de que haya habido así un modus operandi, y esa es, me imagino, parte de las aristas que debe estar investigando la Fiscalía. Porque por supuesto que es llamativo la cantidad de recursos que acumulaba en distintos proyectos de esta fundación. O sea, son miles de millones que debía de tener un conocimiento muy y de distintos gobiernos, es decir, como una capacidad para poder hacerse de contratos y bueno, lo que señala el diputado, yo desconozco de aquello, pero me parece gravísimo. Yo no he estado encima del caso Procultura, porque además dejé de ser subsecretario en septiembre de ese año. Respecto también a lo que me preguntaba el presidente de la comisión, si se hicieron modificaciones posteriormente, esta decisión particular que tiene que ver con la validación institucional, hoy día está en la Subsecretaría de Patrimonio. Esa derivación se hizo previo al escándalo fundaciones, el caso Fachada, sino que fue una decisión previa y desconozco si se han hecho modificaciones al programa que hagan más estricto esta decisión, de nuevo, de la validación institucional. Respecto a la pregunta de si yo conocía a Alberto Larraín, bueno, lo conocía, sí. No tengo una relación de amistad, ni personal, ni política con él. Lo conozco como lo conocen muchas personas. Como, no sé, fui presidente de la Comisión de Salud y probablemente Larraín tenía una manera como bien de insistir, pero nunca participó en algún proyecto, alguna idea en mi entorno. Y como le digo, yo no conocía Procultura hasta que se destapó este caso. Al momento de poner la firma a una adjudicación, o en este caso una validación, sería imposible recordar todas las fundaciones y todas las instituciones que pasan por esos procedimientos. Para eso es que están los equipos que validan las distintas etapas y que de alguna manera te dan cierta espalda de poder actuar con cierta seguridad, porque si no, no alcanzarían las horas del día para poder cumplir con esas tareas que son parte de la responsabilidad como Subdere. Por tanto, no, mi respuesta es no. O sea, creo que en el fondo la pregunta es, de ninguna manera la figura de Larraín tuvo algo que ver con esta decisión. No conozco a nadie del directorio de esta fundación, no sé si existía la Fundación Procultura, fue una decisión basada en un procedimiento de carácter técnico. Cuando, por último, pregunta, si es que se me pasa alguna pregunta, por favor hágamelo notar. La guía es de no sé de qué gobierno, pero nosotros no la modificamos.
al menos los primeros 7 meses de gobierno. ¿Cómo corroboraron que eran los profesionales idóneos? Como reitero, y efectivamente eso puede ser algo que pudiese revisarse, de que eso no es parte de la evaluación que hace la Subdere para este tipo de solicitudes. La Subdere no va a revisar el profesional que va a contratar una fundación que va a participar como ente colaborador para ejecutar el proyecto. Eso es tarea del gobierno regional, que fiscaliza el buen uso de los recursos públicos y eventualmente la inexistencia de estas triangulaciones o de que se haga todo con estándares de probidad y transparencia. Por tanto, se podría solicitar como en particular la revisión que hicieron sobre ese punto los equipos técnicos, pero podría anticipar de que la respuesta sería orientada a eso, de que ellos no tenían a la vista los tipos de profesionales que se iban a contratar, porque esa no es la orientación que le da y la función de esta etapa que cumple la Subdere para validar a estas instituciones. Muchas gracias, señor Crispi. Me había pedido la palabra el diputado Ahumada, pero... Ya, diputado Castro, Ahumada... Gracias, señor Crispi. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Procultura efectivamente existía desde mucho antes. El problema está en que nosotros vemos que es 100 veces más lo que recibe de parte del Estado en su gobierno. O sea, si eran 300 millones de pesos, 400 millones de pesos, ahora estamos hablando de 6.000, de 7.000. O sea, eso es raro. Eso para mí es muy raro que en este gobierno hayan multiplicado por 100 la cantidad de proyectos que tienen, número uno. Número dos, yo estoy de acuerdo que sus equipos no tienen por qué saber la idoneidad de los profesionales que se involucraron en proyecto A, B o C. El problema está en que los equipos de la Subdere, que ya no son suyos, los equipos de la Subdere no se dan cuenta de que las subcontrataciones las hacen, y ahí comparto con ustedes gravísimo, las hacen empresas que son dueñas las mismas personas que trabajan en Procultura. Ese escollo no podría haber sido visto por estos equipos. Eso no me queda claro en la respuesta, número uno. Y número dos, ¿no le parece raro que hayan aumentado tanto, pero tanto, el nivel de adjudicaciones en este gobierno? Yo no conozco una fundación que se haya adjudicado tanto. No conozco una fundación que se haya adjudicado tanto, pasado un gobierno a otro, o sea, no conozco. Eso, gracias. Gracias, diputado Castro, diputada Ahumada, después diputada Delgado. Gracias, presidente. Solo quería aclarar una de las preguntas que hice cuando yo le consulto al señor Crispi con respecto a la Fundación Procultura. Está bien, usted me dice que no se le entregaron más, o sea, no se autorizó a más proyectos que tienen que ver con fachadas propiamente tal, o que tienen que ver del área de la cultura, pero en ese periodo que usted estaba cumpliendo el rol de Subdere, no se entregaron a otros. Es que justamente haciendo caso a lo que dice el diputado Castro, es que Procultura durante un tiempo recibió muchas autorizaciones para hacer cosas muy diversas. De manera paralela al mismo tiempo estaba haciendo muchas cosas, y eso es lo extraño, cómo es posible tanta experiencia de tantas áreas, rubros tan diferentes y diversos. Entonces, y lo otro, el tema de la experiencia, no tenía experiencia en recuperación de fachadas, porque hablo en particular, porque lo que ocurría en Antofagasta eran fachadas patrimoniales. Entonces, no se ve eso cuando usted habla que los equipos técnicos no evalúan, solo evalúan que tiene experiencia porque tiene años de vida o porque tiene experiencia en esa área en particular que se le está entregando la autorización al gobierno regional para que tenga esta relación de entrega de recursos con esta Fundación Procultura. Eso, solo para aclarar. Gracias, presidente. Gracias, diputada Ahumada, diputada Delgado. Sí, gracias, presidente. Escuché lo que nos decía, que verificaban que tuviese historial, pero el historial de toda fundación, de toda organización que postula recursos, va acompañada también a las rendiciones. Si no hay rendiciones, esas organizaciones no pueden seguir postulando a recursos bajo ningún punto de vista, ni en un municipio, ni al gobierno regional. Entonces, me llama la atención que no hubiesen fiscalizado, porque estaba revisando recién,
Y una de las cosas que carece Procultura son las rendiciones. Y es algo que debieron haber puesto ojo primero antes de postular. ¿Y por qué lo digo? Porque en mi labor de activista ambiental muchas veces postulamos a proyectos y si debíamos un peso, nosotros no nos ganábamos ningún recurso más. Es más, hasta el día de hoy hay organizaciones sociales de juntas de vecinos sancionadas por no haber rendido el gobierno regional y no pueden seguir postulando. Entonces, ¿cómo bajo la mirada de evaluar, no evaluaron las rendiciones? O sea, una organización que no me rinde una sola ya debería quedar fuera. Esa es mi duda al respecto. ¿Cómo se le fue algo tan importante como eso, sobre todo cuando se trata de organizaciones sociales o fundaciones? Gracias, presidente. Gracias, diputada Delgado. Yo también quiero complementar un par de cosas más. En la Subdere tienen o tenían alguna circular, alguna resolución que diera directrices respecto a los casos que uno tenía que inhabilitarse a tomar una decisión. ¿Por qué se lo pregunto? Porque hace poco más de un año, creo, la subsecretaria de Cultura tuvo que salir precisamente porque firmó un convenio donde está involucrada una organización, creo que no sé si era no gubernamental o no, pero se adjudicó recursos respecto a una organización que ella participaba previamente y creo que no había salido del directorio o no había dejado de participar en ella y tuvo que finalmente salir del cargo. ¿Por qué lo pregunto? Porque si bien usted nos señaló acá que no tenía una relación directa con el señor Larraín, pero sí habían antecedentes públicos de que el señor Larraín era conocido o había trabajado con el presidente. Yo, si mal no recuerdo, en un momento el presidente de la República, cuando era diputado, envió hasta un tuit, creo, solicitando que le dieran trabajo en un centro de salud al señor Larraín. Es público el tuit, así que lo pueden buscar. Y además, la expareja del presidente había trabajado en la fundación. Entonces, mi pregunta no es si usted sabía o no, porque obviamente que puede perfectamente no saberlo, es si es que hay una directriz para efectos de determinar cuando hay conflicto de interés o bien puede tomar una decisión respecto a quienes participan en las fundaciones que ustedes lo deberían obligar a inhabilitarse. Porque claro, usted ve la resolución que le da su equipo técnico y después la firma, pero finalmente esa firma puede comprometerlo a usted o aparte del equipo técnico si es que hay alguna persona en esa fundación que tenga alguna vinculación directa o indirecta con usted o alguien del equipo, principalmente con usted que tenía el cargo de subsecretario. Entonces, ¿cómo verifican eso? ¿Hay una manera de verificarlo dentro? Tiene un equipo que dice, mira, vamos a ver quiénes participan de esta fundación. Vamos a ver al directorio. Bueno, quizás podía haber un hermano de alguien que está en el equipo técnico, no sé, un primo. Estoy inventando, pero te digo, puede generarse esa situación. ¿Cómo la detectan? Porque la ley es clara. No se puede tomar una decisión cuando hay grado de parentesco, consanguinidad, pero también cuando exista cualquier circunstancia que pueda restar imparcialidad a la decisión. En el caso del señor Orrego, en Santiago es más visible eso, porque una vinculación laboral. Pero acá hay varios elementos que a uno lo hacen pensar de que efectivamente debería haberse revisado los participantes de esta fundación, principalmente su director, para efectos de poder haber tomado quizás otra decisión al momento de validar o no a esta fundación. Sí. Y por último, parte del oficio, porque usted señaló que no era tarea de ustedes verificar la idoneidad o no de los profesionales, que eso finalmente le correspondía al gobierno regional respecto a quienes contrataban o no la fundación a través del gobierno que le entregó los recursos. Pero desmiéntame si es así, pero el oficio 2377 cita una parte que dice la Fundación Procultura presenta experiencia suficiente para la ejecución de la iniciativa presentada al contar con experiencia similar en varias regiones del país junto a equipos de profesionales idóneos para el desarrollo del proyecto. O sea, si no verifican quién va a trabajar en ese proyecto, ¿cómo determinan que hay profesionales idóneos para ese proyecto? O sea, ¿de qué manera determinan eso? Porque ahí se están metiendo directamente en el contenido del proyecto. Porque está diciendo, mira, estos profesionales se van a dedicar a esto, por lo tanto la Subdere está validando a estos profesionales. Y el gran problema fue, precisamente, con el valor que se cobró por pintar 3 fachadas en Antofagasta, en el cual participaron estos profesionales. Entonces, ¿cómo verificaron que estos profesionales eran idóneos a la luz de los hechos, donde claramente pareciera ser no solamente en Antofagasta, sino que en el resto del país no fue así? Eso. Diputada Olivera.
Gracias, presidente. Yo solo una pregunta porque me quedó una duda. Cuando el señor Crispi habla que hubo 3, 4, no sé, varias solicitudes de validación, en algún momento usted toma la decisión de no firmar. ¿Por qué llega a esa conclusión de no firmar esa validación? Me gustaría saberlo. Gracias. Gracias, diputado Olivera. Y yo para cerrar, usted señaló que habían 2 procesos previos en el gobierno del expresidente Piñera que no se validó. No sé si entendí mal, pero que hubo 2 procesos que se habían rechazado la validación y que en un tercero se validó. No, bueno, ahí me aclara eso. Hay un oficio de la DIPRES del 2021, que lo dijeron en la primera comisión investigadora de la DIPRES, que no valida o que hace reproche, porque ellos no validaban, que hace reproches porque eso decían que parecía más una generación de empleos. O sea, que se estaba creando esto precisamente para dar empleo, pero no, y esa objeción la hizo la DIPRES. Quisiera saber si usted tenía conocimiento de eso, si ese oficio llegó a sus manos y si hubo alguna comunicación con Hacienda, o si hay comunicación con Hacienda a propósito de estas validaciones y revisiones de proyectos. Y respecto, cuando transfieren ustedes recursos, o transferían, porque usted ya no es subsecretario, se hace esta misma validación técnica, porque ahí incluso es más grave el efecto que se puede producir cuando son recursos que entrega directamente la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Es decir, la validación técnica que se ocupó para este caso también se ocupa para cuando se tienen que transferir recursos públicos desde la Subdere a los gobiernos regionales. Eso. Señor Crispi. A ver, respecto a lo que señalaba... Voy a pasar ya. Lo primero es que creo que es importante dejar muy en claro porque me lo preguntaba, por ejemplo, recién la diputada Olivera, adres suyo, presidente, de si no se chequean cuando se entregan los recursos. Ningún peso se entregó de la Subdere a la Fundación Procultura. Yo creo que eso es muy importante tenerlo muy claro porque eso gatilla de alguna manera los espacios de fiscalización del uso de los recursos públicos. Es el gobierno regional el que define utilizar ciertos recursos para un fin y hacerlo a través de un tercero. Siendo recursos del gobierno regional, es el gobierno regional el que tiene la obligación de hacer esa fiscalización del uso de los recursos públicos. Por supuesto que cuando son recursos financiados directamente por la Subdere, la responsabilidad de la ejecución de esos recursos está en la Subdere. Y así lo hace la Subdere cuando financia una APR en una comuna, cuando financia directamente. Bueno, por supuesto que chequea que esa APR que el municipio dice que hizo, lo verifican los equipos de la Subdere. En este caso, creo que es muy importante señalar aquello. Cuando me preguntaba la diputada de por qué en un momento no se validó. No, lo que se hizo en un momento fue validar y en un segundo momento, cuando se solicitaron recursos directos para que la Subdere financiara directamente parte de este proyecto, eso es lo que la Subdere dice que no. Y no lo hace porque tiene una demanda que supera la oferta, supera los recursos que tiene la Subdere y como señalé anteriormente, probablemente hubo ciertos criterios de ecuanimidad, de que no era prioritario en ese momento el proyecto. Respecto a lo que me señalaba la diputada a través suyo, presidente, de si se financiaron otros proyectos o se entregaron recursos a Procultura en otras regiones. La Subdere no le ha entregado recursos a la Fundación Procultura ni en otras regiones ni en Antofagasta. No hay transferencia. Si no se autorizó, así como usted validó a Procultura para Antofagasta, ¿se validó para otras regiones? No, tampoco. O sea, ni se ha entregado recursos ni se ha validado a Procultura como entidad colaboradora del Estado en otras regiones. Ya no registré de quién eran las preguntas, pero se preguntaba respecto a las rendiciones y en este caso efectivamente las rendiciones son de quienes ejecutan recursos públicos directamente. La Contraloría General de la República es una revisión de todos los órganos del Estado, pero en este caso son recursos del gobierno regional que están en su presupuesto y por tanto la rendición de esos recursos la hace hacia el gobierno regional la Fundación Procultura.
no la Subdere, que lo que hace es validar institucionalmente a la institución. Yo estoy de acuerdo en los criterios, por supuesto. Formalmente, quien tiene en el acto administrativo la responsabilidad de dar cuenta del gasto público es quien lo gasta, quien lo ejecuta. En este caso, la Subdere no participa del financiamiento de este proyecto. Por tanto, la rendición la tiene que hacer el gobierno regional, como probablemente lo haya señalado el gobernador Orrego en su exposición, o lo harían los otros gobernadores en otros casos. Por supuesto que en el espíritu, antes usted señalaba como si antes de financiar este proyecto no se tomaron. Lo que pasa es que la Subdere no financia este proyecto, lo financia el gobierno regional. Por tanto, siempre, por ejemplo, con los municipios, que son yo diría la principal contraparte de la Subdere, además de los gobiernos regionales, hay un problema de que es como el huevo de la gallina cuando los municipios no tienen equipos suficientes para poner las rendiciones de manera formal, como lo establece la norma, no porque no se haya hecho el proyecto, sino porque les faltan equipos para hacer esa rendición. Y como no pueden hacer la rendición de buena manera, entonces se quedan sin proyecto. Y ahí hay un fin, que es que los municipios puedan avanzar, los gobiernos regionales, y la formalidad respecto a las rendiciones recae la responsabilidad sobre quien transfiere o ejecuta los recursos. Por eso es que en este proyecto en particular diría que es una situación distinta. Respecto a las inhabilidades, a ver, yo quiero primero despejar de que aquí en mi persona no había ninguna relación con esta fundación. ¿Ya? El proyecto en particular tiene un capítulo que se llama conflictos, la evaluación que hace los equipos de la Subdere. Y eso en parte evalúa ciertos que hayan conflictos de interés en el que no los hay. No los hubo y creo que tenemos hoy día un juicio muy severo por parte de la opinión pública y de manera correcta de evitar los conflictos de interés al momento que se toman decisiones que involucran recursos que son de todos los chilenos. Y por eso me importa, a propósito de su pregunta, Presidenta, despejar de que en este caso no lo hubo, de que existe la norma general del Estatuto Administrativo respecto a ciertas inhabilidades o conflictos de interés, y en particular el programa sí revisa cosas de esas características. Ahora, yendo al detalle, creo que hay cosas que son muy difíciles de regular en lo que le competía a la Subdere. Por ejemplo, conocer de si había un conflicto de interés con alguna de estas entidades ejecutoras, terceras, de Procultura, que no tuvieran alguna relación con alguien de la Subdere. Eso ocurre ex post, de que Subdere valida la decisión. Entonces, son relaciones como que materialmente no podían observarse en ese momento. Respecto a la experiencia, ¿qué es lo que hace el informe? Lo voy a quizás es mejor leerlo. En relación a... Aquí está el programa. Acá. Ya, respecto a lo que hace esta evaluación, cuando dice, por ejemplo, respecto a la experiencia, es validar a la organización en relación a su experiencia en materias asociadas al tema patrimonial o cultural. No valida que alguien de su organización de alguna manera tuviera la expertise para recuperar en particular la fachada, sino las capacidades institucionales para poder desarrollar esa función. ¿Qué dice, por ejemplo? De nuevo, no tengo ningún interés en hablar aquí ni defender las credenciales de Procultura. Lo que me interesa es poder transmitir con toda claridad los criterios en base a los cuales se toma una decisión institucionalmente. Lo que señala, por ejemplo, en materia de experiencia, aparte de este informe, posee un extenso currículum de experiencia en el desarrollo de programas y proyectos financiados con inversión pública,
Desde 2009 viene desarrollando proyectos en regiones de Antofagasta, lista una cierta cantidad de regiones. Regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Libertador Bernardo Higgins, Biobío, Los Lagos, Aysén, Magallanes. Siempre trabajando en red con instituciones locales y con financiamiento de fondos concursables, tanto el Ministerio de las Culturas, de las Artes y el Patrimonio, como de gobiernos regionales. En cada territorio se busca en red de agentes culturales que colaboran para lograr el objetivo, realizando un trabajo transversal, es decir, lo que los equipos revisan en función de la guía operativa tiene que ver con experiencia y capacidades institucionales para desarrollar un proyecto. Y creo que en eso son muchas las instituciones, no de gobierno, sino en general, que tienen ciertas capacidades que no tienen que ver explícitamente con una tarea, sino que son las capacidades institucionales. Y en eso efectivamente se puede evaluar de que debiera ser más restringida la norma. Pero también tiene que ver con cierta temporalidad y, de nuevo, con la distinción de lo que evalúa la Subdere, que es las capacidades institucionales, y el proyecto, que es lo que evalúa e impulsa el gobierno regional. Gracias, presidente. Es que justamente, como está hablando de experiencia, yo había hecho una pregunta que era un poco para reforzar, y efectivamente ahí lo que nos damos cuenta, y lo que yo le preguntaba era si acá al final se valida la experiencia en general y no en particular a lo que está hoy día evaluándose como proyecto, que en ese caso era un tema de recuperación de fachadas patrimoniales. Y nos queda claro que no tenía expertise en eso y sí tenía experiencia, pero de manera general, pero no en lo particular. Y ahí entonces nos queda claro que ahí hay una tremenda falencia, porque por mucho que el equipo técnico haya visto, insisto, lo ve de manera general y no particular, porque de lo contrario no hubiese logrado, ¿cierto?, dar con con el requisito de tener experiencia propiamente tal como proyecto, que era el que se les estaba autorizando, que era fachadas patrimoniales, recuperación, y al escuchar lo que usted dice, no había experiencia en esa área. O sea, queda claro. ¿Me entiende? Eso en particular, y después nosotros lo corroboramos en Antofagasta porque efectivamente no había experiencia, y bueno, lo expliqué recién, prácticamente tenía que ver con ejecución, y las rendiciones, ya que lo dijo la diputada Viviana, fueron más bien de sueldo y no de ejecución del proyecto. Eso, gracias. Gracias, diputada Ahumada. Dejamos, a ver, muy breve para que... No sentí que fuera, quizás respondía a la pregunta. ¿Por qué en este gobierno se multiplica tanto el dinero a Procultura? Si hay alguna razón o tiene alguna visión de eso. Eso, y lo de los profesionales idóneos también, que sale en el oficio 2377. ¿Cómo determinan que hay profesionales idóneos? Porque a todas luces claramente no eran los idóneos y que más que nada buscaban enriquecerse a través de estos proyectos. ¿Cómo determinan aquello? Eso. Respecto a lo primero, me parece que es algo que es digno de someterse a una investigación judicial, que hoy día lo que está ocurriendo. Es decir, creo que uno no debiera, solo porque una institución ejecuta más proyectos, formarse una opinión negativa respecto a eso, pero que aquí lo que se ha visto es que muchos de esos proyectos no terminaron ejecutándose, es que no estaban las rendiciones, cosas que se han señalado acá, y hay una investigación del Ministerio Público para esclarecer no el mérito de haber estado ejecutando esa cantidad de proyectos, sino de dónde están esos recursos, si se fueron bien ejecutados, si habían triangulaciones, y todos son elementos que creo que es muy importante que se esclarezcan, porque la función que han cumplido fundaciones o ONG, que son entidades colaboradoras del Estado, es relevante. Y aquí se ha hecho un daño enorme a muchos otros privados que quieren realizar una colaboración, que lo hacen también con aportes, en algunos casos de un municipio, de un estado, y que hoy día están todos bajo sospecha. Por tanto, creo que lo que señala el diputado Castro a través suyo y el objeto de esta comisión es relevante, y que esperamos que también la investigación que lleva al Ministerio Público sea lo más expedita posible para poder ir resarciendo el daño que se ha generado a la fe pública de la participación de las fundaciones con colaboración del Estado. Respecto a la función idónea, presidente, yo
desconozco el detalle de cada uno de los elementos que aparecen en estos informes. No podría ser posible que yo en ese momento como subdere u otra conociera cada uno de esos detalles. Yo creo que son elementos que pueden solicitarse formalmente. En el espíritu de lo que está, es que lo que está señalando el informe es que finalmente hay una institución que tiene profesionales idóneos para llevar a cabo un proyecto que en el detalle es el que está impulsando el gobierno regional. No está en lo que está en ese documento que voy a dejar en revisión, o sea, para en poder de la comisión, es la idoneidad del técnico que va a realizar una función específica, por ejemplo, de un trabajo de pintura o recuperación patrimonial, sino de la institución de que tiene capacidades profesionales idóneas para ejecutar un proyecto. Eso. Sí, queda una pregunta, por lo menos de mi parte, no sé si los demás diputados, respecto al documento del 2021 de la DIPRES, donde hace objeciones. No, yo no tengo conocimiento de ese documento. En relación a eso, ustedes, al momento de validar, ¿no hay una comunicación con el Ministerio de Hacienda, con DIPRES? No. Particularmente como, yo sé que acá no habían recursos involucrados, pero cuando hay recursos involucrados participa la DIPRES, me imagino yo, para efectos de validar o bien ver si los recursos están siendo bien utilizados, o al momento de otorgar los recursos hay una suerte de chequeo o revisión, por lo menos así ha funcionado a propósito, sobre todo respecto a la revisión de ciertos proyectos al momento de otorgar recursos. En este caso, ¿ustedes no se comunican con la Hacienda a propósito de si tienen antecedentes en atención a este u otro proyecto? Yo diría que en general no es precisamente como usted lo señala. La comunicación con la subdere, o sea, perdón, con la DIPRES tiene que ver cuando hay principalmente modificaciones presupuestarias. Cuando se aprueba un presupuesto, en las glosas de la ley de presupuesto está asignado quién es el responsable de la ejecución. Por tanto, eso se ejecuta. Y la DIPRES entra cuando hay ciertas modificaciones a esa glosa. En este caso, dado que es una relación que no involucra recursos, sino netamente institucional, que yo recuerde, pero estaría, no tengo mucha duda de que es así, la DIPRES no participa de este flujo. ¿Alguna pregunta adicional de los señores y señoras parlamentarias? Ya, yo le agradecería, señor Crispi, que nos deje los documentos. Por supuesto. Como están muy rayados, los voy a mandar vía correo a la secretaría. Por favor, y también pedir los antecedentes, aprovechando, ya no es subdere, pero aprovechando el tema de porque me imagino que no está en el informe técnico de cómo se evaluaba. A ver, yo sé que cuando dijo que se evaluaba la idoneidad profesional tenía que ver con el contexto de que si habían participado en otros proyectos, finalmente eran profesionales idóneos. Pero no sabemos, y quizás una de las falencias que tiene cómo se evalúan estos proyectos, es no sabemos si esas personas van a ser las mismas que van a participar después de otro proyecto. Porque uno entiende que si hay un proyecto aprobado acá en la misma región de Valparaíso, no necesariamente los mismos profesionales van a ser los que van a ejecutar el proyecto en Antofagasta. De acuerdo. Entonces, evidentemente, el decir que son profesionales idóneos, creo que no es lo correcto, considerando que los proyectos difieren mucho el uno del otro. Entonces, quizá lo más probable es que hay una falencia en la manera de cómo se evalúan estas fundaciones a la hora de ejecutar proyectos que en su objetivo son distintos y en su capacidad también desde el punto de vista de los profesionales que están a cargo de los mismos. Así que si tiene más antecedentes de eso, yo se lo voy a pedir a través de la comisión directamente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Y bueno, si quiere uso la palabra. No, iba a apagarlo. Ya apagarlo. Diputado más. Gracias, presidente. Bueno, respecto a lo que nos explicaba el señor Crispi con respecto a que la fundación no había sido autorizada para otros proyectos, no había sido evaluada, según lo que nos decía. Entonces sería bueno saber cómo fue evaluada y cómo Procultura llega a trabajar con tantos gobiernos regionales a lo largo de Chile si no fue evaluada por la subdere. Porque se entiende que Procultura trabaja
a nivel nacional con casi todos los gobiernos regionales, con la mayoría, y por otro lado también con el Servio y el MIMBU. Entonces está en varias aristas en el Ejecutivo, ejecutando, valga la redundancia. Gracias. Ejecutando, valga la redundancia, proyectos de varios tipos y de múltiples especialidades, por eso llama la atención y voy a insistir con lo que pregunté yo con la experiencia. Entonces, presidente, también sería importante que nosotros como comisión podamos levantar ese punto, que es una debilidad, al parecer, de la evaluación que se tiene desde la Subdere. Eso, presidente, gracias. Crispi. Sí, solo un detalle respecto a eso. Yo creo que es muy razonable hacer esa indagatoria porque las obligaciones o los requisitos institucionales que tienen las fundaciones para colaborar en distintos proyectos son distintas dependiendo de los programas. Entonces, solo para que quede claro, en este caso, la Subdere en ese momento, o hoy día la Subsecretaría de Patrimonio, no valida a Procultura o a una fundación X para que sea subejecutora de cualquier proyecto del Estado, sino que es en particular para un proyecto que está impulsado por un gobierno regional y que quiere que una fundación participe de su ejecución. Entonces, esta no es la llave para que una fundación ingrese de alguna manera como al sistema público, sino que es acotado, y por eso yo creo que le da más complejidad porque los caminos son muy distintos. En este caso, en relación al rol de la Subdere, es en particular para programas de puesta en valor del patrimonio, donde la Subdere hoy día a la Subsecretaría de Patrimonio le compete ese rol. Sí. Bueno, muchas gracias por la exposición, señor Crispi, y por su presencia acá en la comisión. Nos va a acompañar todos los antecedentes que van a quedar a disposición de los señores y señores parlamentarios, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.